Luego de haber navegado desde Valparaíso hasta la desembocadura del río Maule, llegamos a la ciudad de Constitución. Aquí filmamos un año antes que ocurriese el terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010. De manera que hemos regresado para comparar cuáles fueron los cambios que no solamente experimentó la población de este lugar que sufrió las más dramáticas consecuencias, sino también la naturaleza. ¿Qué ocurrió con el territorio? ¿Se hundió? ¿Se levantó? ¿Se desplazó? ¿Qué pasó con la fauna? Luego, continuaremos con nuestra aventura por las costas secretas de Chile, navegando hacia el sur en busca de los orígenes de las playas de arenas grises, lo que nos llevará hasta el corazón de la cordillera de los Andes, donde un volcán produjo una gigantesca erupción que cambió para siempre la historia de las costas de este sur de Chile. Los dejo entonces con el segundo capítulo de las costas secretas de Chile Sur. Tan pronto cruzamos frente a la desembocadura del río Mataquito, nos encontramos con uno de los arenales más espectaculares de Chile. Extendiéndose por 40 kilómetros junto a la playa, las dunas aquí dan la impresión del más árido desierto. ¿De dónde vienen estas arenas oscuras? Las mismas que hemos visto a lo largo de nuestro recorrido desde la playa de Santo Domingo hacia el sur. En busca de una respuesta, vamos tras el origen de tan particulares arenas grises. Marcando el fin de tan inmenso campo de dunas, el río Maule corta el paisaje costero con un hermoso y amplio estuario. Descendiendo desde el corazón de la cordillera de los Andes, donde nace de una hermosa laguna situada a 2100 metros de altura, el Maule se abre paso primero a través del Valle Central para luego cruzar la ancha cordillera de la costa en busca del mar. Situada en el más bello escenario, donde finalmente el Maule entrega sus aguas al mar, llegamos al encuentro de la ciudad de Constitución. Muy poco conocida para la mayoría de los chilenos hasta que fue devastada por el gran terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, esta ciudad, ubicada 270 kilómetros al sur de Valparaíso, nos invita a descubrir su brillante y enigmático pasado. Accesible en sus orígenes solo por mar o navegando por el río Maule, Constitución nace en 1828 como puerto mayor, dadas sus excelentes condiciones para refugiar las naves, así como para embarcar en ellas la producción agrícola regional, principalmente trigo. Rodeada en aquel entonces por bosques de enormes robles, uno de los árboles de madera más resistente que se conoce en Chile, Constitución supo aprovechar esa riqueza natural al instalar junto al río los más importantes astilleros navales del país durante el siglo XIX. Creadores de un tipo único de embarcación
destinada esencialmente a transportar carga desde los muelles hasta los veleros surtos frente a los puertos, los faluchos maulinos fueron utilizados no solo en las costas chilenas, sino también en las del Perú y California. Convirtiéndose rápidamente en uno de los más importantes puertos de Chile, lamentablemente el embancamiento de la desembocadura del río por la acumulación de las arenas grises aportadas por el mar hizo que luego de solo 5 décadas de crecimiento y desarrollo portuario, Constitución perdiera en 1883 su calidad de puerto mayor al dejar de recibir los barcos que le habían dado vida hasta ese entonces. Aislada la ciudad al perder la vía de comunicación marítima, el Estado asume la iniciativa de tender una línea de ferrocarril desde Talca, proyecto que culmina con el arribo del primer tren a Constitución en 1915, cuando se termina de construir el imponente puente que cruza el río a solo 7 kilómetros de la desembocadura. Gracias al ferrocarril, se abrió la posibilidad de acceder fácilmente a la bella ciudad fluvial, convirtiéndola en destino preferido para que la gente de más recursos comenzara a pasar allí sus vacaciones. Así se hicieron famosas sus playas, donde espectaculares formaciones rocosas, entre las que destaca la Piedra de la Iglesia, sorprendían a los visitantes tal como sucede hasta el presente. Varias décadas alcanzó a durar la época de oro de Constitución, que veía llegar el tren cargado de veraneantes, hasta que surgen nuevas ciudades balneario más cercanos a Santiago, como Cartagena y Viña del Mar, iniciándose entonces la declinación en el número de visitantes. Casi olvidada se encontraba Constitución hacia 1960. Entonces, cuando cada día se justificaba menos la existencia de una ciudad que había perdido no solo su condición de puerto, sino también de concurrido balneario, el Estado chileno inicia la construcción de una enorme planta para fabricar celulosa. Experimentando la actividad forestal a partir de aquel entonces un rápido desarrollo, con los cerros de la cordillera de la costa cubriéndose de bosques de pinos y eucaliptos, la industria, que a mediados de los 70 pasó a propiedad de Celulosa Arauco y Constitución, trajo consigo la prosperidad económica que tanto se necesitaba. Con casas centenarias donde primaba la teja y el adobe, con una hermosa costanera fluvial y bellas playas, la ciudad ribereña, que había vuelto a brillar como en sus mejores tiempos, sería afectada por una de las más dramáticas catástrofes naturales posibles de imaginar, como ocurrió la fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010. Distante 130 kilómetros al norte del epicentro, a las 3:34 de la madrugada de aquel día, uno de los más violentos terremotos de la historia de la humanidad dejó sentir a los habitantes de esta ciudad lo que significan 8,8 grados en la escala Richter. El suelo aquí se movió con tan extraordinaria intensidad que en unos pocos segundos Constitución se desplazó casi 5 metros hacia el poniente y se hundió unos 80 centímetros. La mayoría de las construcciones más antiguas de la ciudad no resistieron tan violentas sacudidas,
desplomándose sus techos y paredes, atrapando a muchos de sus aterrados moradores. Si bien la ciudad está situada junto al río y no en la costa, la orilla del mar está a solo 800 metros de las primeras casas, por lo que la posibilidad de un maremoto hizo que la mayoría de los habitantes de Constitución se dirigieran hacia zonas más altas. Con las calles cubiertas de escombros y con el pavimento agrietado, no fue fácil escapar en busca de refugio, más aún cuando la primera ola fue vista acercarse a la costa solo 10 minutos después del terremoto. Nosotros vimos, igual que el sol, la vislumbre por allá, vimos que venían 3 ondas, 3 ondas oscuras. Y se demoraron en llegar acá a la costa como unos 7 minutos o 10 minutos. La primera ola reventó como unos 50 metros antes de llegar a la piedra, y esa fue la ola más alta que hubo, porque como quedó todo seco, esa reventó, se lanzó como una sábana así, y reventó más o menos a la mitad de la piedra. Nosotros estábamos más o menos a la altura de la mitad de la piedra donde estábamos guarecidos ahí. Con una altura de 50 metros, la roca más famosa de Constitución casi fue cubierta por el estallido espumoso de la ola, lo que dio la impresión a mucha gente que el agua había pasado por encima. Frente a la playa principal de Constitución, una sucesión de restaurantes y locales de diversión situados a los pies de un escarpado cerro fueron completamente destruidos por el impacto de la gigantesca masa de agua. Esta era la playa principal de Constitución. La arena llegaba más o menos a la mitad del espacio ocupado entre las rocas, es decir, por lo menos unos 50 metros más adentro. Hoy día obviamente no vemos nada. La ola impactó frontalmente contra este enorme muro que tiene 5 metros de altura. Para haber destruido todas las construcciones que vemos allá al frente y haber alcanzado los escombros a media ladera, la ola tiene que haber tenido aquí por lo menos 12 metros de altura. Por ser de noche y fin de semana, a las 3:30 de la madrugada, la diversión alcanzaba su apogeo en los pubs y discotecas frente al mar, con centenares de personas, algunas de las cuales, presa del pánico o desconocimiento, no alcanzaron a escapar antes de la llegada de la ola, muriendo en el lugar. Expuesta a la desembocadura del Maule hacia el norte, la sucesión de olas entró directamente hacia Constitución, ingresando más de 10 kilómetros hacia el interior del río. Estimaciones de testigos mencionan que la ola más grande que se abalanzó sobre la ciudad superó fácilmente los 10 metros de altura, impactando primero las construcciones que se encontraban a la entrada del estuario, como este enorme aserradero. Protegida por las rocas y un terraplén, la planta de celulosa Constitución fue afectada solo en parte de sus instalaciones, como plantas de tratamiento y patios de acopio.
Tan pronto la gigantesca pared de agua ingresó por el estuario del río Maule, alcanzó las primeras poblaciones ribereñas, destruyéndolas por completo, al igual que las nuevas instalaciones de la Capitanía de Puerto, donde se había construido un helipuerto que también resultó arrasado por la ola. Es increíble que el mar haya sido capaz de levantar una masa de cemento con fierro de varias toneladas de peso y arrastrarla hasta este lugar desde unos 200 metros, como si se tratara de una estampilla o una alfombra. Si una estructura de cemento pudo ser arrastrada por el maremoto, las casas de madera fueron destruidas como verdaderos castillos de naipes, empujando sus restos hacia el interior de la ciudad. Embarcaciones de todo tipo, maquinarias, vehículos, buses y hasta el tren que se encontraba en la estación fueron tomados por la furia de las aguas, que se encargó de esparcirlos por la ciudad como si se trataran de juguetes. Seis meses después de ocurrido el cataclismo, cuando ya se han removido gran parte de los escombros, nos encontramos con manzanas completas que simplemente desaparecieron. Del hermoso casco histórico de la ciudad, solo unas pocas casas centenarias lograron quedar en pie, aunque no por mucho tiempo. Más de 170 muertos y desaparecidos es la trágica huella que dejó solo en Constitución el más violento maremoto registrado en territorio chileno durante el último siglo, siendo sorprendidas la mayoría de las víctimas atrapadas entre los escombros o tratando de escapar, mientras quienes se encontraban en dos pequeñas islas situadas frente a la ciudad no tuvieron opción de huir. Formada por la acumulación de sedimentos, la isla Orrego, la primera a la que llegó el tsunami, tenía poco más de 1 kilómetro de largo por 150 metros de ancho y se elevaba más de 1 metro sobre el nivel del río, lo suficiente como para que centenares de personas se instalaran allí para acampar. Separada a 200 metros de la ribera de la ciudad, la única forma de llegar o salir de la isla es en los botes que habitualmente están en la costanera. De allí que la mayor cantidad de fatalidades que registró Constitución se produjeron en la isla, resultando muertos o desaparecidos más de la mitad de quienes aquí estaban. ¿Aquí había gente acampando? Sí. Habían unos kioscos donde la gente veraneante venía y iba a comprar a los kioscos, y esa misma gente se venía antes de Pascua a armar sus kioscos aquí y pasaban 3 meses hasta fines de febrero, hasta el 1 día de marzo. ¿Y qué pasó esa noche cuando después del terremoto la gente de acá quiso volver a tierra? ¿No podían? ¿Alguien los vino a buscar? Sí, gritaban y estuvieron pasando aquí, creo, unos botes chicos, de 5 metros, estuvieron pasando gente para allá, pero después cuando pegó la chipaya, los compadres también arrancaron. Una extraña sensación de paz y recogimiento se apodera de nosotros al recorrer la desierta isla Orrego, en la que nos llama la atención el hecho que casi la totalidad de los eucaliptos que la cubren se secaron poco después del maremoto. ¿Qué le sucedió a estos árboles?
Este lo dejó totalmente desnudo. Al ver el estado en que quedaron, la mayoría con su corteza destruida o removida por completo por el impacto del maremoto, lo primero que se piensa es que al no poder correr la savia, terminaron por secarse. Este árbol está muerto, no tiene ninguna posibilidad de vivir. Por aquí pasa la vida. Sin embargo, la causa más probable de su muerte puede haber sido el agua salada que llegó hasta las raíces. Como este, por ejemplo. En que ya el efecto de esta es mínimo. Ahora, por otro lado, también, al haber subido el nivel de las aguas por el hundimiento de la isla, y el agua aquí es eminentemente salada, probablemente hay un efecto del agua salada sobre los árboles que contribuyó a su muerte. Testimonios de habitantes de Constitución coinciden en que luego del terremoto, el terreno donde se asienta la ciudad, el lecho del río y la costanera se hundieron cerca de 1 metro. De allí que hoy no solo vean cómo el mar llega mucho más arriba en las playas, sino también perciben la isla notablemente más baja con respecto al nivel del río. Sin querer abandonar sus terrenos, muchos de los antiguos habitantes de la costa más dañada de Constitución han levantado sus casas de emergencia en el mismo lugar donde antes vivían, arriesgándose nuevamente a ser afectados por un maremoto. Pero tú tenías tu casa aquí en la orilla. Sí. ¿Y qué pasó con tu casa? Se fue completa. Ya. Bueno, la mayoría de las casas aquí se fueron completas. ¿Ya? Todas. Completa con todo lo que he hecho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a construir acá de nuevo tu casa o vaya a irte a otro lugar más seguro? La idea mía es vivir aquí, pero mi abuela con mi mamá, ellas tienen la última plata y ellas quieren vivir para allá, para arriba. Ya. Quieren vivir aquí cerca. Bueno, tú quieres vivir acá una vez más a la orilla del mar. ¿Por qué? ¿No tienes temor a otro maremoto? No, yo pienso ya que no vendrá nada más. ¿Tú crees que no vienen más maremotos? Por lo menos, ¿cuánto tiempo apuestas tú? Unos 30 años ya. 30 años sin maremotos. Y capaz que no sea aquí, es la mala suerte que nos toca a nosotros. La costa chilena está expuesta a este tipo de eventos naturales a lo largo de toda su extensión, y como no hay forma de saber dónde ni cuándo ocurrirá el próximo maremoto, es urgente la necesidad de reconstruir las ciudades afectadas como Constitución, planificando vías de escape despejadas hacia zonas más altas, así como instalar un sistema de alarma eficaz. En todo caso, y como medida de precaución, de aquí en adelante, en caso de un terremoto en el que resulte difícil caminar, no esperar aviso alguno, simplemente escapar de inmediato hacia un lugar seguro, sin olvidar que un maremoto también se puede generar a miles de kilómetros de distancia de nuestras costas. Dispuestos a continuar hacia el sur desde Constitución por las costas secretas de Chile, al amanecer iniciamos la carga de las lanchas mientras el resto del equipo terrestre y aéreo se prepara para seguir la misma ruta costera, siempre en busca del origen de las arenas negras que caracterizan las playas desde Santo Domingo al sur. Con los equipos a bordo, tomamos rumbo a mar abierto, cruzando la temida desembocadura del Maule, donde enormes olas y fuertes corrientes constituyen uno de los más peligrosos desafíos para una embarcación liviana como las nuestras. Una vez sorteada la barrera del Maule,
Navegamos frente a una de las costas más desprotegidas que hemos recorrido desde que salimos de Arica, ya que no hay bahías que ofrezcan refugio ante un inesperado cambio en las condiciones climáticas o del mar. Solo extensas playas de arenas negras azotadas por un fuerte oleaje donde es imposible desembarcar. A pesar de las generalmente difíciles condiciones de navegación, los pescadores, cada vez que el mar lo permite, suelen obtener buenas capturas de merluza, congrio, sierra y corvina. No obstante, notar ellos una reducción en la población de peces en la franja de 5 millas de la costa reservada a la pesca artesanal. Esto debido a la frecuente introducción de barcos industriales en la zona restringida. Ahí tiene una sierra bonita. Sí. Estas son las que serían los barcos. Estas son las que señalan las factorías afuera. Y para los pescadores artesanales en la orilla quedan las chiquititas. Claro. No, si esta es la que no alcanza a entrar por igual que la sierra. No alcanza a entrar tampoco. Un imponente faro señala que cruzamos frente a la punta Carranza, advirtiendo a los navegantes la presencia de bajos fondos y rocas sumergidas. Instalado en 1895, la decisión de colocar este faro surgió luego de una sucesión de naufragios al colisionar los barcos con las traicioneras rocas que se ocultan cada vez que sube la marea. Según la leyenda, aquí también se habría hundido un submarino alemán, que podría haber traído a Hitler luego que éste escapase de Berlín al término de la Segunda Guerra Mundial. Principal responsable de la braveza del mar en esta zona es el fuerte viento que sopla de forma casi constante. Un solitario aerogenerador instalado muy cerca del faro Carranza confirma que la potencia del viento aquí es capaz de producir toda la electricidad que necesitan las faenas de una cercana mina de sílice. Al ver esta forma alternativa de generar energía eléctrica que no produce gases contaminantes que dañen la atmósfera, no nos caben dudas que este bien podría ser el emplazamiento de un gran parque de aerogeneradores en lugar de la construcción de una enorme central térmica a carbón en la misma zona. De concretarse la instalación de la central Los Robles, los gases que esta planta arrojaría a la atmósfera, en especial el dióxido de carbono, contaminarían el aire de la región, mientras que las cenizas que produzca amenazarían los terrenos donde se depositen con desechos tóxicos potencialmente radioactivos. Tan pronto dejamos el faro Carranza, navegamos frente a una playa continua de más de 23 kilómetros de arenas grises, las mismas que hemos encontrado en la desembocadura del Maule y que ahora vamos en busca de su origen. Impulsadas por el fuerte y constante viento que sopla predominantemente desde el suroeste, las arenas que aquí se internan sobre las planicies costeras forman enormes dunas que se extienden más de 4 kilómetros tierra adentro. Son las dunas de Chanco, situadas en la costa de Linares. Con la intención de crear una barrera natural para detener su avance, fue a partir del 1900 cuando se iniciaron las plantaciones de diversas especies arbóreas como eucaliptos, pinos, aromos, cipreses y acacias, convirtiendo un arenal estéril en un refugio de vida natural donde proliferan las aves, en especial en la laguna que se forma en la desembocadura del estero Reloca.
Declarado santuario de la naturaleza, en este humedal, cisnes, patos, garzas y flamencos, además de una gran cantidad de aves migratorias, son los habitantes más frecuentes de ver en estas aguas someras, habiéndose llegado a contar más de 9.000 individuos de 50 especies diferentes. Destaca la presencia del flamenco chileno, sin duda el más llamativo de los residentes de Reloca, aunque solo entre otoño y primavera de cada año, ya que al llegar el verano, migran hacia sus sitios de nidificación, ubicados generalmente en las pampas patagónicas de Argentina y Chile. Dejamos Reloca para continuar por la costa hacia el sur, encontrándonos al final de la extensa playa un par de pintorescos pueblos costeros que reciben alegres visitantes cada verano. Se trata de Peyúgue y Curanipe, ciudades vecinas, cada una con una caleta de pescadores que le dan vida durante todo el año. Desafiando el peligro de entrar al mar en Curanipe, cruzando la barrera de las olas, ya que no cuentan con un muelle que les permita salir más adentro, por lo general, la pesca es abundante en esta zona, aunque una vez más escuchamos la gran preocupación de los pescadores por la presencia de grandes barcos industriales junto a la costa, lo que estaría provocando una notable disminución en la cantidad de peces. Cada día que pasa es más difícil pillarlo, están más escasos. Las embarcaciones grandes los atrapan con malla, con más recursos que tienen ellos para pillarlo, así que en esta zona, sobre todo las embarcaciones que vienen de afuera, hasta el embarrado, llegan aquí a una milla de la orilla. Entonces eso hace que nosotros no pillemos pescado muy fácil. Severamente dañadas ambas ciudades costeras por el terremoto y maremoto de febrero de 2010, en Peyúgue, ubicada más al norte de Curanipe, nos impacta la violencia de la ola que fue capaz de destruir prácticamente todas las casas y paseos cercanos a la orilla. Devastador fue el efecto que produjo el maremoto en este concurrido balneario, en especial cuando comparamos lo que vemos con lo que habíamos filmado antes del terremoto. Infinidad de escombros arrastrados por las olas cubren las playas a lo largo de decenas de kilómetros. En Curanipe, donde antes habíamos visto concentrada gran parte de la actividad pesquera de la región, el daño provocado por el maremoto también dejó su aterradora huella en las construcciones ubicadas frente al mar. Esta era la posta de Curanipe. Lo único que encontramos de ella son restos de medicamentos que quedaron en el suelo. Ya no se van a tomar más exámenes psicotécnicos, por lo menos en este lugar. La máquina, fotocopiadora, todo quedó bajo el agua en lo que era la posta de Curanipe.
fue en el camping que había entre los árboles junto a la playa donde se lamentó la mayor pérdida de vidas, personas que no alcanzaron a escapar o no pensaron que el mar llegaría a cubrirlos con una ola gigantesca. Curanipe es un pueblo turístico. Es muy importante la venida de los visitantes durante el verano. Y este lugar, junto a la caleta, era uno de los preferidos por los turistas que llegaban. Importantes inversiones se habían realizado aquí en embellecer esta zona con jardines, instalaciones eléctricas, y allí en aquel lugar existían puestos de la infaltable artesanía que siempre atrae a los visitantes. Hoy solo quedan los cimientos y nada más. Apenas 6 meses después del terremoto, los pescadores de Peyúgue y Curanipe, ahora unidos, han logrado recuperar en gran medida su fuente de trabajo con la ayuda del Estado, empresas y particulares. José, ¿cuántos botes se perdieron aquí en Curanipe? Entre Peyúgue y Curanipe como alrededor de 100 más o menos. 100 botes fueron al mar y no volvieron nunca más. Claro, algunos quedaron hecho pedazos, pero casi un 80% de toda la embarcación se perdió. A pesar de todos los esfuerzos realizados para volver a la normalidad después del terremoto, estos hombres de mar continúan siendo víctimas de la introducción ilegal de los pesqueros industriales a la costa reservada a los pescadores artesanales. Imposibilitados de competir con los intrusos que en un solo día recogen la captura de un centenar de botes, en Curanipe somos testigos quizá de la última generación de pescadores artesanales chilenos. Todo es arreglable. ¿Nosotros cuándo le vamos a ganar a los mismos los industriales? Ellos son los que hacen las leyes. Nunca le vamos a ganarle. Los senadores y diputados son los dueños. Los fuertes, ¿cómo le vamos a ganar nosotros? Sin un camino costero que permita continuar a orillas del mar al sur de Curanipe, se encuentra en ejecución una nueva carretera que muy pronto extenderá la ruta hasta Concepción, pudiendo apreciar ya los puentes terminados y el trazado que cruza por entre plantaciones forestales. Mientras los nuevos bosques continúan avanzando sobre los espacios dedicados al cultivo de papas, porotos y trigo, cada vez es más difícil la subsistencia de los hombres de la tierra, en una zona donde la agricultura ha sido su principal actividad por más de 2 siglos, como ocurre en la costa de Chillán. Alejados de los grandes centros urbanos, quienes aquí viven aún trabajan la tierra con sus manos, siendo esta zona una de las pocas que van quedando en el país donde aún se corta el trigo espiga a espiga. Sin utilizar máquinas, la extracción de los granos aquí aún se hace con caballos que son hechos correr sobre las espigas, sistema de trilla que no ha variado desde la llegada de los conquistadores españoles a esta tierra. La cercanía del otoño trae consigo la preparación del alimento para que coman los animales durante el invierno, y para esto se aprovecha la paja del trigo, que debe ser molida y enfardada, tal como podemos ver en una trilla a yegua suelta, una de las más antiguas tradiciones campesinas chilenas. Como ocurre en casi todas las faenas del campo en esta zona,
Los vecinos solidariamente colaboran entre sí hasta trillar la paja de todos, sin más pago que una buena comida y abundante bebida. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Moliendo la paja. Ese es el trabajo que se hace. ¿Y para qué se muele la paja? Para darse a los animales. No, que entera no. Primero se cosecha el grano y después se mueve la paja. Para los animalitos. Centro urbano principal de esta zona litoral frente a Chillán es Copquecura, uno de los pueblos más antiguos de la costa central de Chile, remontándose sus orígenes al siglo XVII. Con sus casas de aspecto colonial y sin el ajetreo de las grandes ciudades, aquí el tiempo parece detenerse hasta el verano, cuando llegan los visitantes atraídos por su larga y hermosa playa. En contraste con su apacible aspecto, fue a solo unas decenas de kilómetros mar adentro donde se produjo el epicentro del gran terremoto del 27 de febrero. No obstante la cercanía del origen del terremoto, sus playas prácticamente no fueron afectadas por el tsunami, sufriendo la ciudad las consecuencias de la furia de la tierra. Tan pronto dejamos Copquecura hacia el sur, navegamos frente a impresionantes formaciones rocosas que aparecen junto a la costa. Situado al margen oceánico de Chile, frente al punto de encuentro entre dos placas de la corteza terrestre, aquí es posible ver una muestra de la telúrica fuerza de aquel choque que ha levantado el territorio, dejando expuestas las capas que conforman los suelos. Recorriendo una costa con rocas retorcidas y extensas playas de arenas cada vez más oscuras, llegamos a la desembocadura del río Itata, donde se forma una vasta laguna que sirve de refugio a infinidad de aves. Especial importancia adquiere este humedal cada primavera y verano, al recibir millares de visitantes procedentes de Norteamérica, desde donde vuelan cada año en busca de comida y mejor clima. La gaviota de Franklin, que hemos venido siguiendo desde el extremo norte del país, encuentra en este lugar las mejores condiciones para su estadía estival, lo que explica la existencia de una de las mayores concentraciones de esta especie en todo el territorio chileno. Procedente del Golfo de California, donde nace durante el verano boreal, el gaviotín elegante es otro de los numerosos residentes temporales de la laguna y humedal del Itata. Con la desembocadura cubierta de dunas que restringen el paso de las aguas hacia el mar, la constitución de las arenas que el río Itata trae hasta aquí es la misma que hemos encontrado en las playas grises que se extienden desde aquí hasta el norte, de las grandes dunas de Chanco y Mataquito, lo que nos indica que en este lugar podríamos encontrar la respuesta sobre el origen de tan particulares arenas. ¿De dónde vienen entonces? Para averiguarlo, nos internamos por el río cruzando la cordillera de la costa. Llama la atención la extraordinaria cantidad de arena que rellena el lecho del Itata en contraste con el pequeño caudal que vemos escurrir durante el verano, haciéndose cada vez más evidente la pregunta sobre el origen de las arenas. Fue al reemplazar los bosques nativos por plantaciones de pinos y eucaliptos
cuando no se tuvo el cuidado de dejar intocadas las quebradas ni las laderas más empinadas, por lo que la erosión se ha encargado de llevar la tierra, una vez fértil, hasta el seco lecho del río. Dejamos atrás la cordillera de la costa para continuar remontando el río hasta llegar a los espectaculares saltos del Itata, los que con sus 25 metros de altura constituyen una de las caídas de agua más bellas de Chile central. Fue una sucesión de gigantescas erupciones que produjeron flujos incandescentes de ceniza volcánica que una vez fría formó sobre el valle central una cubierta gruesa y dura como cemento, lo que las aguas de los ríos Itata y Laja se han encargado de ir desgastando durante milenios hasta formar espectaculares saltos. Erosionando lentamente las capas de material volcánico, el agua es aquí el más caprichoso escultor que nunca se detiene. Sobrevolando el Itata hacia sus orígenes, llegamos a los faldeos de la cordillera de los Andes, donde al seguir las arenas grises, llegamos al encuentro del cercano río Laja que ahora comenzamos a remontar. Cada vez más constreñido entre farellones de arena y lava, el naciente río Laja nos conduce hacia los pies de un enorme volcán, el Antuco. Rodeado de arenas negras, lenguas de lava y una laguna de aguas color turquesa que forman el más impactante escenario, el volcán, con sus casi 3.000 metros de altura, se presenta imponente. Registradas 17 erupciones desde la llegada de los españoles, el Antuco, junto al Villarrica y el Yaima, son los volcanes más activos del país en tiempos históricos, aunque su récord es haber sido el primero en ser visto en actividad en la historia de Chile en 1624. Un pequeño cono que sobresale desde la cumbre es la más clara evidencia de su actividad, que quedó registrada en la notable ilustración realizada en 1839 por el naturalista Claudio Gay. A excepción de pequeñas fumarolas que pudimos ver al sobrevolar la cumbre, el Antuco no ha tenido una erupción desde 1911. Casi un siglo de absoluta calma que podría romperse de un momento a otro. Formado el actual cono hace aproximadamente 9.700 años, este se erigió dentro de la caldera de un volcán mucho más antiguo, más grande y casi 200 metros más alto, que se levantaba en este mismo lugar, pudiendo reconocer algunas de las laderas que quedaron en pie luego que explotase, repartiendo sus arenas, rocas, lava y cenizas hacia el valle central, siguiendo las cuencas de los ríos Laja e Itata. Fue justamente como consecuencia de aquella dantesca erupción que se formó la laguna que hoy vemos, luego que una gigantesca represa de lava y arena cerrara el valle por el que escurría el río. Sucesivas erupciones posteriores a la formación de la laguna Laja se han encargado de romper y volver a formar aquel tapón de material volcánico en varias ocasiones, esparciendo las arenas del violento Antuco hacia el valle central, donde el río Itata
ha sido el principal encargado de llevarlas hasta el mar. Al ver tan fantástico escenario, dejado por la acción del volcán Antuco, finalmente habíamos encontrado el origen de las arenas oscuras que nos acompañaron a lo largo de la costa desde las dunas del río Mataquito, Constitución y Chanco hasta llegar al río Itata. De regreso en la desembocadura del río Itata, continuamos viaje hacia la ya cercana bahía de Concepción, distante solo 20 kilómetros más al sur. Allí nos aguardan escenarios completamente diferentes, donde el terremoto cambió para siempre la geografía de la costa, donde el devastador choque entre las placas de la corteza terrestre alcanzó su máxima expresión, donde podremos comparar el antes y el después de nuestras costas, luego que el inevitable destino telúrico de esta tierra en que vivimos nos recordara cuán insignificantes somos frente al inconmensurable poder de la naturaleza. Con el auspicio de Nuevo Yogurt Viriv Ella de Colún y el Laberinto Galicia Nueva Nocturna, estreno lunes 22 horas, hemos presentado La Tierra en que Vivimos.